noches, sean bienvenidos a otra edición de Mano a Mano aquí por las pantallas de Logo Station. Cuando uno juega un campeonato, pareciera que cuando corren las fechas la exigencia crece. Hoy va a estar con nosotros un expresidente de la República. Hoy se pone en debate si fue el mejor de la transición, tal vez por desidia, por deficiencia de los que vinieron después. Eso lo vamos a hablar con él, cuál es la percepción que él tiene. Pero yo le quiero dar la bienvenida. Doctor Nicanor Duarte Fruto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Un placer estar. Gracias por venir. No, el agradecido y el distinguido soy yo. Muchas gracias y saludo a la teleaudiencia. ¿Qué dinámica es la política? Cuando ustedes pierden las elecciones aquel 20 de abril de 2008, te pusieron una mochila al hombro, aquello del mote del mariscal de la derrota. Y te preguntaba recién antes de empezar el programa, ¿cómo es sentarte hoy en el living de tu casa y ver que muchos dicen finalmente fue el mejor de la transición, ¿verdad? El presidente Perón decía, después de mí vendrán los que me harán grande. Y decía Perón pensando que nadie podía igualar su trabajo, lo que vendrán después de él serán peores. Entonces, no, yo creo que si uno analiza objetivamente, Gustavo, fuimos los únicos 5 años de la transición que no tuvo intento de juicio político, no tuvo intento de golpe de Estado, no nos matamos en la calle, aun cuando existían las escaramuzas propias de la democracia, hubo gobernabilidad, conducción política, no disputamos el poder más allá de los límites que nos ponían la sociedad civil y las leyes, y fueron 5 años de estabilidad, de crecimiento, de superávit fiscal y de reducción de la pobreza. ¿Cuál fue el secreto, doctor? Porque yo creo que entre Horacio Cartes y Nicanor Duarte no hay mucha diferencia en el carácter, en la forma de afrontar las decisiones en la política. ¿Cuál fue el secreto? ¿Por qué a vos te resultó la gobernabilidad y a Horacio hoy le des cuesta arriba? ¿Sabes la diferencia, Ina? Horacio es un tipo con un gran poder económico. Ande con la de plata y tereíramos. A veces pensás de que todo se resuelve con el dinero. Sin embargo, una vez dijiste vos, o te adjudicaron aquella frase del Estado soy yo, tipo parafraseando a Luis XIV. No, lo que digo es que Horacio no puede conseguir la gobernabilidad porque él actúa como si fuera que está operando en una empresa. En la empresa hay un patrón que baja líneas y se acata, o si no uno se va. En el Estado hay que construir acuerdos, consensos, porque rige la horizontalidad. En el Estado no hay patrones, en el Estado hay servidores. Y todos somos iguales en el espacio público. El rico, el pobre, el patrón, el trabajador, el que tiene ilustración y aquel que tiene poca escuela. Todos somos iguales. ¿Cómo se maneja esa granja, doctor? Y hay que hablar, hay que construir espacios de diálogo, hay que discutir y generar acuerdos. Hay que hablar. La política es una comunicación oral, permanente. La política es exponerse, es visitar, es ir, es escuchar. Pero si uno cree que el presidente es un emperador y no tiene por qué escuchar a la gente, o solo tiene emisarios para solucionar problemas, el conflicto político se agrava, como se vino agravando en el Paraguay. Pero el tema del Estado soy yo, te puedo contar la anécdota. Claro. Pero esta es una anécdota interesante. La prensa nunca publicó ninguna grabación con las palabras del entonces presidente en esos términos. Esto
esto había sido una genialidad de Francisquita. Francisca Pereira, cubría política por La Nación. Entonces estamos en Carallao. Inauguramos varias obras. Y después me retiro del acto y quería caminar por la ciudad. Carallao se valle, tono, se Coronel Oviedo. Y ahí había una parcela, un terreno, un lote, baldío. Y en ese lugar, las señoras, jefas de hogar, vendían su hortaliza, su verdura, Pepe, oye, cajicuay, hablando en guaraní, y ganaban su plata, ¿verdad? Y entonces había sido que hace muchos años que venían haciendo gestiones para que ese lote, para que ese baldío se transfiera a la organización de madres productoras. Ahí se la cuñan que hay. Queremos que el Estado nos compre, había dicho. Este idea y se lo joma la Ministerio de Hacienda ando y ahí man como para ir al Estado, dice, porque el Estado ego coge. Entonces eso en ella pues señora, eso es la representante del Estado, eso. De ahí con su verdad, pero Francisca, obviamente, publica eso, pero nunca pudieron presentar la grabación. ¿Y qué quería que le diga a la señora? Explicarle la división de poderes. La burocracia. La burocracia. Entonces, todo iba a ser muy abstracto. Antes con la pueblo, era las ontendejanguas. A ella, pues se decía eso. Se ina la. Se la Estado. Ellos son un PCT, pero se la representante y le transferimos. Claro, doctor, pero cuando yo hago. Lógicamente que las comparaciones son odiosas, dice el refrán. Pero cuando hago yo el paralelismo con Cartes. Tuviste también tu momento de intentar, es más, lo lograste, concentrar el poder. Cuando eras presidente de la República, te candidatas a presidente del Partido Colorado, algo que para muchos fue muy cuestionado, ¿verdad? Sí, yo expliqué el 2006. José Vendape se va a Osvaldo una tarde. Pero yo recuerdo que ya conté la anécdota. Se va Osvaldo, que estaba Castiglione, y se va con el amigo Alejandro, hoy presidente de la Conmebol. Y me dice, él como empresario, yo esto no presento como algo que está mal, él empresario metido a político, y me pide 3 cosas fundamentales. Me pide, obviamente, exoneraciones tributarias, algunas ventajas, a favor de su negocio, que era el cigarrillo. Sí. Y bueno, yo consulto a Borda, le llamo al ministro Bergen, y me dicen, no, es imposible. Entonces le digo a compañero Rata, que es presidente querido, nuestro club. Olimpista como nosotros. Sí, para mí es una leyenda del fútbol, de la dirigencia. Ay, por más de la Rata, aunque se te digo, Hilaro ganó, eso es la presidencia. Pero, le digo a Osvaldo, no voy a poder hacerte estas exoneraciones porque no se puede, por el Mercosur, por las leyes. Entonces me dice, entonces yo voy a ser el candidato a presidente de la Junta y forzosamente vas a administrar conmigo el poder a partir del 20 de abril del 2006, porque yo voy a ser presidente del partido y te voy a fracturar tu parlamentario, tu diputación, y desde el partido tenés que cohabitar conmigo el poder. Entonces yo me puse un poco nervioso, porque fue una provocación, y me levanté y le dije, mira, mi querido presidente, le dije, si vos te candidatas, yo voy a ser el candidato a presidente de mi partido porque vamos a defender un proceso de institucionalización que estamos llevando adelante, especialmente en materia tributaria, en el Ministerio de Hacienda, aduana. Y me dice, recuerdo, Osvaldo reacciona y me dice, no podés, la Constitución te prohíbe. Entonces, ¿qué fue lo que se cuestionó? Entonces yo le respondo, como dice el doctor Argaña, la mitad de la biblioteca dice que no puedo y la mitad dice que puedo. Esa es una frase que Yoyito usó hace poco con el tema de la enmienda. Pero bueno, eso es un capítulo aparte. Bueno, y no es, yo te voy a ganar a tu candidato, a Darío, a fulano.
Y bueno, oye, pues ya esa eso. Y esa noche le escucho lanzando su candidatura. Y tuve que ir a una candidatura testimonial, porque yo nunca ejercí la presidencia del partido. Ejercer la presidencia del partido es administrar. Yo nunca administré. Yo me fui a un acto donde, bueno, candidato a presidente, y digo, yo me voy, y queda el vicepresidente primero, que era Alderete, como presidente de la Junta. O sea que yo nunca ejercí la presidencia en términos administrativos, en términos... ¿No había nadie en tu entorno que lo pudiera ganar a Osvaldo, doctor? Y es muy difícil la historia contrafáctica. La historia contrafáctica es la historia contra los hechos. Podemos hacer un buen relato, claro, ¿verdad? Pero en ese momento yo tuve que enfrentarle. Y lo que podría haber pasado con otro candidato ya no se sabe, porque sería novelar sobre los hechos. Totalmente. Después viene la historia aquella de tu intención de buscar cambiar la Constitución para incluir la figura de la reelección. Es más, recuerdo que esa intención tuya termina provocando el ingreso de Fernando Lugo a la arena política con aquella famosa marcha de la resistencia ciudadana. Después terminó haciendo lo mismo, pero ¿cómo se da esa historia? ¿Por qué Nicanor busca ese segundo periodo? ¿Por qué no se dio finalmente? Primero, no hay ni punto de comparación con lo que pasó con Cartes y con Lugo posteriormente. La gente a veces no tiene mucha memoria. Habría que preguntarse, ¿Nicanor presentó una ley de enmienda en diputados senadores? Nunca hemos presentado. Nicanor recurrió a la recolección de firmas para plantear en el Senado la enmienda como lo hizo Lugo siendo presidente, y el recolector de las firmas truchas finalmente fue el senador Firisola. Nicanor convocó a una convención partidaria para pedir mandato, imponer mandato imperativo a diputados y senadores para la enmienda. Nunca. Lo que pasó fue que en un acto del 11 de septiembre sale un diputado a pedir la reelección de Nicanor. Ahora, yo estoy de acuerdo con la reelección, pero nosotros hemos respetado los límites de la sociedad civil. ¿Cuáles son los límites? Bueno, evidentemente no había ningún consenso en la sociedad, no había ninguna posibilidad de construir un gran acuerdo para la enmienda, y solo se podría avanzar forzando de manera prepotente, arbitraria, como hizo Cartes, y que terminó en un caos y terminó lamentablemente en hechos muy infelices, muy desafortunados para nuestro país. Nosotros nunca avanzamos más allá de la retórica. Ahora, Lugo usó eso para aquella marcha, se cierne la dictadura sobre la patria, el peligro de la perpetuidad, pero si nunca hemos planteado ninguna acción operativa. Eso fue una buena excusa que utilizó la oposición, que pensó que estaba instrumentando a Lugo, porque Pachequería pensó que le estaba usando a Lugo, finalmente, y que finalmente Fadul iba a ser el candidato. Bueno, pero se llevaron una buena sorpresa y terminó el obispo Lugo siendo el candidato. Sin embargo, eso es lo que ocurrió. Claro, yo esta mañana estaba pensando, venía de ida a la radio, perdón, estaba pensando en el detalle que vos tenías mucha más gobernabilidad que Horacio, tenías muchas más manos. Hoy conocemos el camino torcido de la enmienda, para mí el camino torcido de la enmienda, y digo, pero si Nicanor quería ser reelecto y tenía más gobernabilidad de la que hoy tiene Horacio, ¿por qué no diste ese paso? No, porque nosotros medimos la reacción de la sociedad civil. Y es más, en ese momento el único interesado era Nicanor. La incapacidad de construir acuerdos políticos de Lugo y de Cartes demuestra la torpeza que estos agentes tienen en el campo de la articulación de acuerdos, porque en el último episodio habían muchos interesados ya en la enmienda. En aquel entonces, cuando Nicanor estaba en la presidencia, tal vez el único interesado podría ser yo. Y en esas condiciones, obviamente, era totalmente imposible construir acuerdos y nunca avanzamos más en la retórica. Pero miren que en el último episodio estaban interesados Lugo, Cartes, Nicanor, Franco y otros.
Y aún así no han podido construir un acuerdo y llevaron a la sociedad al borde de una fisura absolutamente innecesaria y de una muerte dolorosa como la del joven Rodrigo, que fue prácticamente ejecutado en plena sede partidaria de un partido fraterno. Totalmente. Doctor, ¿por qué la elegiste candidata del oficialismo colorado de entonces a Blanca Ovelar? ¿Quisiste hacer una demostración de fuerza y decir a quien yo ponga de candidato va a aprender o creías que ella era la mejor candidata? No, mi candidato, eso también había explicado, mi candidato también siempre fue Castiglioni, aún con una resistencia muy fuerte de mis compañeros, de los ministros, más que de los ministros, de senadores, diputados, presidente del partido, que no estaban de acuerdo con Castiglioni. Pero íntimamente yo sostenía la tesis de que el mejor candidato era Luis. Hasta que un día se apuró y lanzó su candidatura en base a un rumor de la prensa. ABC publica en tapa, se oficializó la dupla Blanca Alderete o Alderete Blanca, no recuerdo. La reunión duró hasta las 3 de la mañana, nunca hubo esa reunión. Y ese día Luis no se va a la reunión de ministros. Me llamó la atención que no se haya ido y tipo mediodía, estábamos en plena reunión, viene mi ministro secretario privado a decirme: Castiglioni está lanzando su candidatura. ¿Cómo reaccionaste, doctor? Me levanté de la reunión y entré en mi despacho para ver la televisión y ahí lo he visto a Luis lanzando su candidatura y me quedé sin candidato y a partir de ahí me pareció que Blanca era la mejor candidata, mujer, una persona que trabajó mucho en el área social. ¿Fue tu viceministra? Fue mi viceministra, ministra, tenía una larga afiliación en el partido. Y también en ese momento había en la región una irrupción y una presencia de mujeres ganando elecciones. Dilma, Bachelet, Cristina, y parecía que era un signo de ese tiempo. Y bueno, también hasta ahora sigo soñando que sería muy lindo que en el Paraguay una mujer llegara a ser presidente. Decía Roa Bastos, el Paraguay será pleno cuando una mujer llegue a la presidencia. Doctor, cortito, si no hubiera ocurrido aquel episodio donde se apuró Castiglioni, ¿hubiera sido tu candidato finalmente? Y vamos de vuelta a hablar sobre cuestiones contrafáctica, relatos sobre los hechos ya ocurridos. Pero sí creo que podría haber sido él. Después de la pausa yo quiero que me cuentes con toda la franqueza del mundo, porque hoy se escucha un Nicanor mucho más conciliador. Este no era el tono, evidentemente, de la verborragia de Nicanor cuando era presidente. Quiero que me cuentes cómo fue esa jornada del 20 de abril del 2008, cuando los números empezaban a mostrar que el Partido Colorado probablemente no ganaba esas elecciones y todo lo que vino a partir de allí. Pero después de la pausa. Pausa, y así ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Aló para alquilar balcones. Que Nicanor Duarte Frutos nos comente cómo fue esa jornada del 20 de abril. Con varios altibajos, sale, recuerdo, Rogelio Benítez a decir que el Partido Colorado había ganado esas elecciones. Eso pudo haber generado algún tipo de reacción, algún tipo de crispación para el traspaso final. Pero ¿cómo fue esa jornada, doctor? Yo creo que un liderazgo político se construye sobre el dolor y la adversidad. Si no hay adversidad y dolor en la historia de un político, es probable que no exista un liderazgo fuerte. Y ese momento fue un momento de dolor, fue un momento difícil para mí, para mi familia. Fue un día tensionado y al atardecer ya tenía toda la información y evidentemente
el partido perdía las elecciones. ¿A qué hora sabían ustedes, doctor, que el tema Cuando estaba... uno está en la política, muy pronto siente. De Coreñandúlare ganata, Areñandúlare perdeta. Si es que ya hay alguna experiencia. Y bueno, fue un momento no trágico, pero de mucha congoja, de mucha tribulación para mí, aunque lo que estaba ocurriendo constituía un hecho importante para la historia política paraguaya. La alternancia. Porque por primera vez en 200 años de vida independiente, 200 años, se iba a generar la transferencia de poder de un partido a otro en un clima civilizado, de respeto al orden constitucional y en un clima hasta de armonía. Yo recuerdo que esa noche estuve con mi familia y obviamente se me escaparon las lágrimas porque sentí el abrazo de mi esposa, de mis hijos, que también no podían contenerse las lágrimas porque ellos veían a un padre luchador. Yo combatí. Nosotros perdimos la trinchera peleando hasta el último minuto. Pero así es la vida. La vida tiene sus momentos de alegría, sus momentos de amargura. Tal vez yo no sentía amargura. ¿Fue tu momento más difícil en la política? Y probablemente yo pasé varios momentos cuando perdimos con Argaña, cuando perdimos con Seifar. Tuvimos varias derrotas, ¿verdad? Pero ese fue el momento más difícil porque el Partido Colorado, después de una larga hegemonía, perdía. Y más todavía que en nuestro país existe una cultura política autoritaria que siempre se fundó sobre la lógica amigo-enemigo. El otro distinto era el enemigo y la derrota no era un acontecimiento natural en el Paraguay, la derrota era la llanura, totalmente. Era la tragedia. Doctor, ¿vos sabés que, Entonces, esa cultura, perdón Gustavo, esa cultura política que consideraba la derrota como una tragedia y la victoria como la supremacía absoluta, felizmente se ha ido diluyendo y hoy los paraguayos comprendemos mejor que en una democracia que se va afianzando, se pierde y se gana y no pasa nada. Claro, yo sentí como algo muy sano que el Partido Colorado en 5 años de llanura creo que se ayornó mucho más que el resto. Tengo que darle la derecha en eso a ustedes, pero creo también que, creo que leí alguna vez en algún libro por allí que un político se completa cuando pierde una elección, como que hace el circuito. Hablaste de la alternancia, fundamental para nuestra vida democrática, pero nadie quiere perder para hacer historia, doctor. No, eso es si uno resultara extremadamente vanidoso, porque la derrota puede no hacer la historia de un agente, de un ciudadano, pero la derrota del coloradismo el 20 de abril del 2008 fue un momento de avance emancipatorio y de instauración de valores fundamentales de la democracia en el espíritu colectivo. Desde la política hay que pensar en lo colectivo, no solamente en la satisfacción individual. El político que solo busca desarrollar y satisfacer su vanidad o su megalomanía o sufre de megalomanía o se vuelve un tipo totalmente egocéntrico, no mira el horizonte colectivo, no mira el legado que se puede dejar a las futuras generaciones. Yo recuerdo esa noche, repetí lo que decía Saramago. Saramago, premio Nobel, de familia analfabeta, su abuelo le contaba los cuentos y su abuelo era analfabeto, murió hace 3, 4 años. Saramago decía, la victoria y la derrota no son eternas,
no son permanentes, son precarias, son provisionales en la democracia. Por eso, decía Saramago, la victoria no nos debe envanecer y la derrota no nos debe abatir. El día en que la dirigencia política y las futuras generaciones internalice y comprenda este mensaje de un premio Nobel de un hombre que ya falleció, la institucionalidad futura estaría mejor asegurada. Pero si seguimos pensando que la derrota es la tragedia, está aquello de nadie gana todo, y que la victoria es la consagración de la divinidad, estamos por mal camino. ¿Por qué pierde Blanca Belardo? Blanca pierde no porque hicimos un mal gobierno, porque los adversarios nuestros dicen, y bueno, ¿cómo es que si Nicanor hizo tan buen gobierno, sin embargo es el mariscal de la derrota? Primero, el mariscal de la derrota es un concepto autoritario. Y bueno, pero le encanta a cierto lenguaje todavía trasnochado y también al periodismo como rótulo. Bachelet perdió siendo la presidenta de 20 años de la alianza, la Concertación Democrática, le gana a su candidata Piñera y no fue considerada mariscal de la derrota post-Pinochet. Y sin embargo, y es más, va a regresar como presidenta. Entonces Blanca pierde porque se produce unas internas, lamentablemente agónicas, con un resultado ajustado, y se instala la teoría del fraude. Y Castiglioni se victimiza con el apoyo de toda la prensa, que lo que quería es el derrumbe, la caída del coloradismo. Nuestro amigo Castiglioni termina siendo funcional a toda una conspiración y se produce la fractura. Y de 810.000 colorados que votaron en las internas, 810.000, Blanca va a terminar con 560.000 votos en las nacionales y Lugo va a ganar con 760.000, menos votos de los depositados en la interna colorada, lo cual significa que hubo un gran sabotaje y una fractura por la no resolución, por nuestra incapacidad. La unidad granítica del Partido Colorado no funcionó en esa ocasión. Sí, yo tampoco creo en la unidad granítica, pero ahí se produjo un sabotaje interno, consecuencia de un resultado lamentablemente ajustado. ¿Castiglioni hizo brazos caídos o trabajó en contra del partido? Yo no sabría decirle, Gustavo. Es más, yo quiero que hay que mirar hacia adelante. Esto ya pasó y lo importante es aprender de las cosas que nos han dolido, aprender de los errores. No hay aprendizaje sin dolor. O sea que cuando alguien hace política con la determinación con la que vos haces, está más expuesto a los cambios de postura. Fuiste muy duro con Horacio Cartes cuando él era candidato, es más, dijiste que uno no lo iba a encontrar en el registro de la ANR, pero sí en el prontuario de la Policía Nacional. Después fuiste su embajador y hoy estás de vuelta en contra. ¿Cómo funciona esa dinámica que a veces la gente quiere entender? No, primero yo no he sido parte nunca del proyecto cartista. Nosotros no fuimos ni hemos llegado a ser parte del primer anillo cartista. Hay que recordar que nos opusimos en la convención partidaria. Ese discurso que hasta ahora repiten los amigos, porque tanta es la ausencia de líderes en el partido que tienen que reprisar discurso del mariscal de la derrota porque no hay discurso, o porque los líderes que hoy están, no sé si creen que, bueno, hay otro camino, y probablemente creen que hay otro camino, que es el lenguaje. Bueno, muy bien, pero nosotros nos opusimos en la convención a la modificación del estatuto. Advertíamos que el ascenso de Cartes significaba el vaciamiento del partido y la conversión del espacio político en un lugar
que va a ser regido por la lógica del mercado, por la relación patrón-obrero, que es lo que está ocurriendo. Perdimos la convención, se le habilita Cartes y la lista 1 apoyamos sin pedir ningún cargo, como un movimiento absolutamente en evaporación, que era el progresismo. Apoyamos al partido y también porque acompañamos el sueño de muchos que creían que con Cartes el coloradismo recuperaba su bandera histórica, toda la memoria social. Y bueno, una noche me llama él, ya siendo presidente, me ofrece ser embajador en París, muy lejos me quería enviar, ¿verdad? Y le dije no, pensó que yo me quería ir a París porque mi hijo mayor está haciendo su doctorado en la Sorbona. Y le dije que no, después me preguntó si no quería ser embajador en Cuba, más o menos pensaba que yo era un castrista. Por aquello de la boina, tal vez. No sé qué boina, porque la boina que use fue de la Fuerza Aérea Paraguaya, una boina verde. Otro mito. Y sí, bueno, y después me ofrece la embajada de Venezuela, porque creía que yo era bolivariano. Yo soy francista y lopista. Bolívar fue un gran prócer de la independencia de los pueblos de Latinoamérica, pero yo admiro a Francia como el que vino a afirmar y a construir el Estado-Nación. El Estado-Nación. Y López, el mariscal López, fue el primer antiimperialista, el que no pudo soportar la invasión del imperio brasileño a Uruguay. Salió en defensa y va a terminar traicionado. Bueno, pero eso es otra historia. Entonces después me pide Buenos Aires. Y obviamente un expresidente de la República no podía negarse a representar a la República, no a ocupar un cargo administrativo, representar un país. Y acepté Buenos Aires porque tengo muchos amigos ahí y muchas familias amigas, y mi hijo Martín y Santi ahora estudian ahí. Y me fui a Buenos Aires, pero durante esos 2 años conversamos mucho con el presidente. Nunca pude persuadirle de los errores que yo veía en su gobierno y que hoy están saltando a la vista. Pero lo hablaban. Sí, hablábamos permanentemente. En el primer año de su gobierno, recuerdo que yo estaba por acá, me invita a almorzar y me pregunta, y le dije, ¿querés que te diga la verdad? Porque yo cuando era presidente no soportaba que la gente me diga la verdad. ¿Eras autoritario, Nicolás? No sé si autoritario, pero cuando uno está en el poder, realmente se enamora de su fantasía. Y hay muchos bufones alrededor. Los bufones siempre son importantes, decía Perón, porque son los únicos que te aplauden cuando todo el mundo te escracha, ¿verdad? Entonces, eso decía Perón. Más necesario. Eso decía Perón, no. Pero a veces hacen mucho daño porque como que te blindan de la realidad. Claro. Y yo creo que el problema de Cartes es que está rodeado de personas con muy poca ilustración y con ambiciones muy personales. Yo no creo que Cartes tenga malas intenciones. Yo creo que Cartes lo que quiere es redimirse ante la sociedad paraguaya por su propio pasado y terminar siendo un gran presidente, pero no le permitieron sus gerentes, no sé si él mismo no comprende, pero va a terminar siendo el presidente del fracaso, del endeudamiento, el presidente del aumento de la pobreza, con la plata que nunca dispuso ningún gobierno, con todos los recursos financieros, más pobreza, más endeudamiento, desempleo, caída del poder adquisitivo, pérdida del salario real. Creo que hay una política mal orientada, empezando por el endeudamiento. Yo creo que inclusive podemos aceptar el endeudamiento, pero cuando el endeudamiento, Gustavo, en un 98% va a obras viales, claro, y no al desarrollo humano, estamos cometiendo el primer error, porque el capital de una nación, el capital más importante de una nación, y esto lo decía Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, no es un invento mío, el capital más importante de una nación no es
no son sus recursos naturales, su petróleo, su energía, sus tierras. El capital más importante de un país es su pueblo, su gente. Y si la gente está enferma, no tiene hospitales, los jóvenes no pueden avanzar en las universidades públicas porque están desfinanciadas, porque las escuelas se derrumban, con un pueblo enfermo y una gente y la población no educada, no hay país que pueda prosperar. Claro. Entonces, el gran error de la política, para mí, de Cartes, es que él avanzó sobre una modernización excluyente. Y la modernización debe ser incluyente. Se está invirtiendo 98% para infraestructura para los grandes sectores concentrados de la economía que no pagan el impuesto. Claro, pero sin embargo hay quienes creen que la construcción es el sector que mejor desparrama el dinero, ¿verdad? Porque trabaja el contratista, trabaja el obrero, la señora que vende el remedio. Pero quería ir a lo que decías hace rato, que me parece muy importante. Pero no, te quiero aclarar algo. Discúlpame, brevemente. Las obras civiles generan empleo. Un va por la carpintero, un va por la albañil, un va por plomero, poñana vendejá, un poñe vende cal, ladrillo, olería y co. Obras civiles, hospitales, escuelas, puestos de salud, comisaría, pista deportiva para jóvenes, biblioteca, servicio higiénico. Japeando y coey, hayajapá rutas húmedas. Y las rutas asfaltadas no generan empleo masivo. No se da ese desparrame. No. Doctor, hablaste de que probablemente Horacio no tenga malas intenciones. Sin embargo, uno va a la iglesia y te dicen que el camino al infierno está lleno, está empedrado de buenas intenciones. La gente reclama de los políticos resultados. ¿Cuánto le pones a Horacio del 1 al 10 en calificación? Yo creo que hace rato el pueblo le aplazó. ¿Y vos? Obviamente yo estoy en una posición de cuestionamiento claro al modelo político, económico y social de Cartes. A un presidente se le juzga, se le debe juzgar cómo recibió el país y cómo dejó el país. ¿Cómo recibí el país? ¿Cómo yo recibí el país? ¿Cómo dejé el país? Y califíquenme, y podemos sacar los tableros. ¿En qué condiciones yo recibí la nación? ¿Y en qué condiciones dejé el país en el 2008? A pesar de nuestra derrota. Finalmente nuestra derrota afectó a un partido. Pero los resultados de mi gestión, finalmente, en cierto modo, favorecieron al desarrollo nacional. Porque sin las condiciones económicas y sociales que nuestro gobierno creó con buenos técnicos y buenos políticos, Lugo no pudo haber avanzado en los grandes programas sociales que hemos iniciado. Cartes no podría endeudarse como se está endeudando hoy si las condiciones económicas y financieras que les permitieron no se hubieran construido durante mi gobierno. Las bases económicas, sociales... Y una autocrítica que te haga... El desendeudamiento que nosotros hicimos haciendo muchas obras viales. No es que descuidamos las obras. Nosotros hicimos 800 kilómetros más de ruta asfaltada en 5 años, con 18% del presupuesto que tiene el inoperante y sinvergüenza Jiménez Gaona. Y eso se puede ver en los registros. Y hicimos rutas asfaltadas en regiones aisladas. Eso se llama modernización incluyente, integrar las regiones aisladas a un proyecto de desarrollo nacional. Y les puedo decir, nosotros hicimos la ruta Santa Rosa del Butudí, Juan R. Chávez, Capiguarí, calle 6000, Iribucuá, salimos Curuguatí, hicimos la ruta que conectan con Noilan, con, ¿cómo se llama?, la otra colonia importante en el Chaco, la ruta que si bien fue cuestionada, terminamos la ruta Mariscal Estigarribia, Estancia La Patria, hicimos Paraguarí, Villarrica, hicimos un montón de rutas y de asfaltado y de caminos vecinales con 18% del presupuesto de Jiménez Gaona, que entrega las grandes obras a su familia. ¿Para vos un sinvergüenza Jiménez Gaona? Absolutamente, para más sinvergüenza sin rubor,
porque hay gente que siente la vergüenza y se ruboriza. Y no solamente él. ¿Quién se salva al gabinete de Cartes? ¿Quién salva la plata? Y yo no sé. Yo no digo que todos son malos. Yo creo que hay gente que está haciendo un esfuerzo. Pero la prebenda se monopolizó en la era Cartes. El despojo se planifica técnicamente. Las sobrefacturaciones de las obras son escandalosas y está disoluta en quiebra. Ayer fue su cumpleaños, ¿le llamaste un mensajecito? No. Estaba con mucha agenda y me olvidé. Yo con Cartes no tengo problemas personalmente. Yo soy un crítico de su modelo y siempre le dije. Y siempre tuvimos discusiones por eso. De ella como, ay, va a ver, presidente, mentira, el capital extranjero, le dije una vez. Pero no sos su amigo. Y no sé, pero yo no tengo problemas personales con él. No, te pregunto, porque nadie se olvida el cumpleaños de su amigo. El Facebook el cumpleaños. Yo tengo pocos amigos y muchos conocidos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Y después de la pausa quiero que me hable un poquito de la alternativa. Mucho ya se habló del modelo cartista. Casi de memoria podemos recitar cuál es lo que es el modelo cartista ya hoy. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la diferencia que pueden imprimirle Marito, Afar, a ustedes a ese modelo que tanto hoy se cuestiona? Porque el discurso es muy lindo, pero queremos ver qué se puede hacer en contraposición a esto, ¿verdad? Después de la pausa. Pausa y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el último bloque del mano a mano de esta noche. La verdad me parece muy entretenido lo que estamos haciendo porque, por sobre todo, muy pocas veces se habla con el detalle con el que lo estamos haciendo. Doctor, mucho se habló del modelo cartista. Vos fuiste periodista de 10 años. Los periodistas somos expertos en criticar. 11. 11. 11 en diario y estuve 6 años en radio. En Coronel Oviedo. Bueno, Entonces, pero escucho. Vos fuiste Rubén Rodríguez del entonces, un adelantado Sí. entonces. Al meterse en Hablando de política. Rubén Rodríguez, estamos promoviendo una candidatura a Mujeres Central. ¿Quién va a ser la candidata, doctor? Una mujer joven. Vamos a apostar de vuelta por una mujer. Si no pudimos lograr que una presidenta sea mujer, vamos a intentar ahora que una mujer sea gobernadora. Carolina Verdoy, una abogada, una mujer joven, creo que tiene 33, 34 años, tuvo mucho en la dirigencia gremial, es una mujer combativa. Y hoy tenemos una reunión en Roque Alonso donde vamos a empezar a hablar y tratar de consensuar la candidatura de nuestra amiga Estoy a Carolina punto de Verdoy. votarla, es un experto en vender candidatura, pero quiero volver a lo anterior. Sí. Fuiste periodista, el periodista es crítico de por sí y lo presentás muy bien cuando planteas que no hay que repetir el modelo cartista. Pero ¿cuál es la alternativa? Y bueno, la alternativa al modelo cartista es primero elevar el sistema tributario de 13,5 que es hoy la carga, por lo menos al 20%. Bolivia tiene 20% de carga tributaria. Uruguay tiene 22. Uruguay tiene 3 millones de habitantes, 22%. ¿Cuál es la diferencia con Paraguay? Estado presente. Claro, servicios. Ahí la gente tal vez proteste menos cuando Bueno, pero y servicios básicos de calidad. Pero ¿cómo vas a lograr servicio básico de calidad si tu sistema tributario es casi equivalente a un paraíso fiscal? Entonces, el cigarrillo tiene que pagar 40% promedio en América Latina. ¿Por qué el tabaco tiene que pagar 12%? Es más, los ingresos devenidos del tabaco deben ser destinados a salud pública y a la universidad. ¿Cuál es el modelo alternativo a Cartes? Mayor inversión en educación. Cae el presupuesto destinado a la educación pública en la era Cartes. Nosotros dejamos el gobierno con 5,3, 5,4 del Producto Interno Bruto, luego de haber recibido el país en quiebra. Luego, Jacarte ni Ario recibió la Paraguay. Orego Manduvitiwe Ari. Pero aún así, cuadruplicamos el presupuesto de educación, cuadruplicamos el presupuesto de salud.
Cartes persigue a los sindicatos. Cree que el funcionariado público es la causa de la falta de recursos financieros. No, la falta de recursos financieros obedece al sistema tributario que Cartes alardea en su último discurso, diciendo somos un país competitivo porque tenemos costos laborales muy bajos. Imagínate, está diciendo, señores, vengan a invertir. Aquello de la chica fácil. No, acá la fuerza laboral es barata, acá pueden pagar lo que quieran, no va a haber ningún tipo de control, la precarización laboral, paguen lo que quieran, y además tenemos costos tributarios bajos, o sea, 13,5. Y mientras eso ocurre, Cartes aplica el impuesto a sectores que más producen y niega o veta el impuesto a grupos concentrados de la economía. Entonces, esto hay que cambiar, invertir más en educación, por ejemplo, invertir mucho más en la salud y apoyar de vuelta la agricultura familiar campesina y no privilegiar el capital extranjero que necesitamos, pero que no venga, mi querido Gustavo, el capital extranjero solo para comprar nuestras tierras y para instalar maquila donde se explota la fuerza laboral. Que venga el capital extranjero para desarrollar nuestra materia prima, para industrializar nuestra materia prima, para generar ciencia y tecnología, y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de mayor empleo estable y salario decente en el futuro. El modelo agroexportador endiosado por Cartes va a llevar al Paraguay a una explosión social a corto y mediano plazo si no existe un sistema tributario que redistribuya la riqueza. ¿Por qué? El modelo agroexportador, ¿cuánta gente emplea? 2 trabajadores por 500 hectáreas. ¿Qué le importa a Favero? ¿Qué le importa a Favero? ¿Qué le importa a Cargill? ¿Qué le importa a las multinacionales? La inversión en educación, más presupuesto para la universidad, si ellos ganan tanta plata con 2 trabajadores por 500 hectáreas, porque el resto hace la maquinaria. Entonces el Estado tiene que participar y ordenar una política tributaria que permita una mejor redistribución de la riqueza. Anilla Puambao. O sea, del Senado vas a trabajar fervientemente por el impuesto a la soja, entonces. Pero nosotros hemos planteado en el 2004 el impuesto a la soja y no pudimos porque los sectores conservadores de mi partido, del Partido Liberal y de Patria Querida, lamentablemente la escena política está manejada por sectores conservadores a los que poco les importa el padecimiento y las demandas legítimas de los sectores populares. En el 2004 planteamos el impuesto a la soja y también en el 2005 planteamos el impuesto a la renta personal, que en ese momento solo iba a afectar a 8.000 personas que ganaban más de 10 salarios mínimos. Y los sectores ultraconservadores del Parlamento, de los partidos, pero el Partido Liberal, ¿cuál es la diferencia hoy con Cartes? Cartes tiene cooptado la mitad del Partido Liberal. Yo no sé si el Partido Liberal que es hoy, salvo la franja de Efraín. Bueno, entonces necesitamos en el Congreso construir acuerdos, bloques parlamentarios entre diputados y senadores que tengan una mirada progresista. Ni siquiera estamos hablando de una mirada anticapitalista, porque sin el capitalismo no puede haber desarrollo, sin empresas no puede haber prosperidad en los pueblos, pero debe haber una rearticulación del Estado como promotor de la equidad social. Un país no puede ser conducido por el mercado. Doctor, hablaste hace rato algo muy importante. Dijiste, por ejemplo, que ahorrando en recursos humanos en cuanto a los empleados públicos nos vamos a solucionar la plata que nos falta para hacer grandes cosas. Pero sin embargo, a mí me parece que es un simbolismo muy importante ordenar la casa para generar la confianza necesaria en los aportantes, para que la gente diga, pucha, tenemos un Estado más serio, menos superfluo, aportemos más, ¿verdad? Esa es la excusa de los sectores conservadores que no pagan impuestos y nunca pagaron impuestos. Entonces el chivo expiatorio del funcionariado público. Si queremos más plata y mejores servicios en salud y en escuelas y en universidades, deben pagar impuestos los que concentran la ganancia. ¿Qué dice Estadística y Censo en su último informe? Dice Estadística y Censo en su último informe que el 10% de los más ricos en el Paraguay concentra el 40% del Producto Interno Bruto, sí, y que el 20% de los más ricos del Paraguay se comen el 60% de la torta nacional.
Entonces ahí está el núcleo de la desigualdad, ahí está el núcleo de la injusticia social. Y ese discurso, yo pago mi impuesto y necesito más, vamos a ver sus cuentas, que presenten sus libros, cuánto es la evasión en el Paraguay según el Departamento de Estado. Además de que el Paraguay se ha convertido en un lugar importante para el lavado de dinero, este es el lugar de la gran evasión. Los funcionarios públicos no son los grandes evasores del Paraguay, no son los grandes contrabandistas. Con eso no estoy defendiendo, no estoy diciendo que hay que reordenar la matriz salarial y reasignar funciones. Pero vos sabías, Gustavo, que 40% del funcionariado público no gana el salario mínimo. No. Y yo sabía que el resto, el otro 40%, gana salario mínimo más la mitad del salario mínimo y que hay un 5 o 7% que sí tienen salarios exorbitantes. Yo lo que sé es que vos opinás como un colorado TT que sabe que en esos 200.000 funcionarios está el caudal electoral del partido. Carter dice, Nicanor metió 44, Carter metió ya 35.000 funcionarios. Ahí está. Es más, recurre a la tercerización. En Petropar acaba de darle a una empresa, Diamond, o lo mitando no publica 6. Pueden averiguar. En Petropar, la empresa que terceriza Diamond acaba de hacer un contrato por 20.000 millones. Y Petropar incorporó 300 funcionarios vía tercerización para eludir las leyes laborales. El equipo de Jiménez Gaona hizo lo mismo para ejecutar el presupuesto. No. Contrata miles de personas por vía de la tercerización para evitar cumplir las leyes laborales y decir no contratamos a nadie. Cada ingeniero que está contratando por tercerización, por vía de la tercerización, ¿cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto le cobra la agencia tercerizada? Que creo que también es de Jiménez Gaona o de algún testaferro. La empresa tercerizada, por cada ingeniero contratado por obras públicas, le cobra al Estado 17 millones de guaraníes. Este es el gobierno que planifica el despojo, que concentra la prebenda, que se queda con toda la plata. Con razón, ¿no le llamaste ayer al presidente de su cumpleaños? No tiene nada que ver la política con una cuestión personal. Lo que yo digo es que el modelo alternativo a Carter es el modelo del Estado Social de Derecho. Carter lleva adelante el Estado Liberal de Derecho. Sus asesores le dicen la globalización, abrir los mercados. Pero Carter no se dio cuenta de que en el mundo hoy hay una construcción de un nuevo orden económico a partir de la llegada de Donald Trump. Nos guste o nos guste, se vuelve al Estado-Nación, se vuelve a defender las fuerzas laborales locales. Señores, ustedes que fueron a invertir en China, en Tailandia, vengan acá o si no les aplico 25% de aranceles. Terminemos con las localizaciones del capital en países donde el costo laboral es bajo. Es lo que soñaba un ministro de Carter, que Paraguay iba a ser la China de Sudamérica. Bueno, pero dejemos realmente de fantasear y hablemos de política más seria. El Estado Social de Derecho frente al Estado liberal, laissez-fairista, cartista, que está empobreciendo el país, no lo digo yo. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que el desempleo crece en el Paraguay, que va a crecer el próximo año, no lo dice ni Nicanor. No, pero según Santiago, porque más gente sale a buscar trabajo. Doctor, yo antes de terminar, te quiero mostrar unas fotos y que vos me digas que al ver esas fotos, qué impresión te dejan, ¿verdad? La primera. Ahí tenés. Es un buen dirigente, un líder que tiene una visión alternativa a toda la política, o fundamentalmente a los partidos tradicionales, por más de que el coloradismo tiene una gran memoria social. El coloradismo siempre fue un partido de gran compromiso social hasta que Stroessner capturó nuestro partido. ¿Otra foto?
Para mí fue el último caudillo del siglo pasado. Yo aprendí mucho del profesor. Yo fui su candidato a vicepresidente. Lo van a matar en marzo del 99. Yo fui su candidato a vicepresidente para el 98. Tenía 40 años y Argaña tenía 66 años. Es un gran líder y caudillo del coloradismo. Fue el que cuestionó por primera vez en los años 90 la tragedia del neoliberalismo. Era un gran lector de Noam Chomsky, el profesor Argaña. ¿Otra foto? Judy Andrasco es una compañera, es una amiga que está presa supuestamente por lesión de confianza de 1.200 millones de guaraníes, mientras que los que saquearon Inder, los que sacaron la plata en una Semana Santa y pagaron 13 millones de dólares por tierra inservible, ¿dónde están? Una vez dijiste que había que apatucarla un poquito más a la ministra Andrasco. Bueno, eso fue una interpretación totalmente distorsionada. Para interpretar el guaraní hay que primero entender el guaraní y hay que comprender el lenguaje del Paraguay profundo. ¿Estudiabas guaraní con alguien cuando eras presidente de la República? ¿Me pasaron ese dato alguna vez? ¿Estudiaba? No, ¿alguien te ayudaba con el...? No, yo siempre con hablaba... la contextualización política del guaraní, digo. No, yo hablaba con amigos profesores, pero yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo llego a presidente, se va a la televisión, le hacen revista a mamá Óscar Acosta. Voy a hacer rápido, porque esta es una anécdota simpaticísima. Y su bebé, y te pila, me envío y con la presidente, y allá, esa tajina hizo de mamá. Pero y me hago, y te oye, ponala, me envío la guaraní, me hizo. Ahí hizo de mamá, se colado, y ala, se me envío, oye, es ahora la castellano, que hizo. Ahí con la guaraní, oye, ey, ti, ¿cuál es eso? ¿Tenemos una última foto, doctor? Sí. Chávez va a marcar una etapa de inflexión, nos guste o no nos guste, en la historia latinoamericana. Va a ser un factor de integración de la América Latina, que siempre fue un patio trasero del norte, especialmente de Estados Unidos. Con la emergencia de figuras como Chávez, nos guste o no nos guste, se va a dar un gran proceso de integración en Latinoamérica, y Latinoamérica va a tener una voz más potente y cohesionada para negociar con los países del primer mundo. Lamentablemente, ese proceso que cohesionó América Latina y que la hizo más fuerte, más potente frente al grupo de los 20, al grupo de los 9, frente a la Unión Europea, esa cohesión se ha ido hoy lamentablemente diluyendo, y tenemos de vuelta una América Latina bastante desintegrada. Para mí es una pena, pero eso es lo que yo puedo decir. Gracias, doctor, por venir. Me quedan tantas cosas por preguntarte que nacieron en el medio de la charla, pero te quiero agradecer que hayas venido. Te paso la mano casi protocolarmente y te agradezco por tu tiempo y por compartir con la gente. Yo me siento honrado, y buenas noches para toda la teleaudiencia, y agradezco a los amigos y amigas que están también trabajando, y especialmente a nuestra camarógrafa. Que son los que realmente hacen a la calidad del programa, ¿verdad? Gracias por venir, doctor. Nos tornamos mañana con otro mano a mano, habitual en cada jornada, en cada noche, por las pantallas de Logo Station. Mañana a las 20 horas retornamos. Chau, chau.